Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Bueno, ya estamos más tranquilos, estamos más en el análisis para ver qué ocurrirá en los próximos meses, en los próximos tiempos. La definición que tendrá que dar la Oficina Nacional de Procesos Electorales, si se confirman ya en estos 2 días próximos, quién es el presidente de la República, sea Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, eso lo vamos a saber cuando culminen precisamente la sumatoria de los votos finales. Ya hay en total votos observados, según acabo de leer, cerca de 490.000 votos de actas observadas. Eso puede tomar su tiempo. Sin embargo, solo faltaría casi un 3% de las actas escrutadas para finalmente tomar de esas actas el resultado. Faltan algunas actas del exterior donde, según se afirma, Pedro Pablo Kuczynski habría tenido alguna ligera ventaja sobre Keiko Fujimori. En todo caso, ninguno de los dos candidatos se ha mostrado eufórico ni excesivamente victorioso ganador. Han optado por la prudencia, que me parece que es lo más correcto, porque lo importante es el resultado oficial de los organismos electorales. Y nosotros, a la espera de todo eso, hemos invitado para el día de hoy, queridos amigos, a dos connotadas figuras en el ámbito del análisis político y del periodismo. Ambos son periodistas, ambos son profesionales. Juan Paredes Castro, conocido por todos ustedes, ha sido editor de política del diario Decano de la Prensa Nacional del Comercio, largos años dedicado al periodismo, probablemente más que yo, pero digo, ¿no? Es mi maestro del periodismo, siempre le digo a Juan Paredes, ¿no? Al doctor Raúl Chanamé, decano del Ilustre Colegio de Abogados, también escribe mucho y escribe muchos libros, por cierto. A ambos le damos la bienvenida. Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Alberto. A ver, gusto. Juan, ¿puede cambiar algo esta espera así media tensa? Aunque la veo bastante relajada, pero es una espera un poco complicada, de todos modos, para muchos electores que quisieran ya decir quién es el presidente del Perú. Digamos que esa estrechez tiene una tendencia, ¿no? La tendencia no es digamos que es una tendencia que no asegura que puede llevar a que los números se crucen, ¿no? Que pudiera, digamos, en algún momento revertir la ventaja por el lado de Keiko. No sé, eso es bastante incierto, pero por la forma como ha venido la tendencia marcándose desde el día de ayer, no sé si se puede descartar. Escuchaba hoy día a Fernando Tuesta hablar de la imposibilidad ya de que esto pueda cruzarse, pero conociendo cómo vienen las condiciones electorales, además tú señalabas ahí de que hay muchas actas también observadas, impugnadas, y que son 490.000 votos. Actas en proceso, otras contabilizadas. O sea, vamos a tener un largo espera. Yo creo que hay un compás de espera. Por el lado de Kuczynski y Keiko Fujimori hay bastante serenidad, ¿no? Pero esa misma prudencia, creo yo, tiene que estar en la perspectiva también de los resultados y de la futura ya actuación del Congreso y del Gobierno. Ahora, estamos Juan, esperando, ¿no? Esta segunda vuelta se puede ganar con una diferencia de un voto. Puede ganarse una diferencia de un voto. Un solo voto. Pero tiene que haber la suficiente serenidad para que quien pierda reconozca el triunfo de quien gana, siquiera por un voto, pero que es un triunfo y es una victoria democrática. Claro, para de poner el sello de que este ha sido un proceso limpio. Así es. Absolutamente. Claro, lo preocupante es de que si llegara a cruzarse esto y fuese la ganadora Keiko Fujimori y probablemente Pedro Pablo Kuczynski, con la decencia que le conocemos, reconozca la victoria, pero hay en quienes han acompañado la votación de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Todo ese conjunto de votos prestados, digamos, a él, ya, claro. ¿no? Que han estado ya
llamando anticipadamente a una resistencia en un posible triunfo de Keiko Fujimori, lo cual no es nada democrático, ¿te das cuenta? Correcto, ese es un escenario. Eso es un escenario. Ahora, lo otro es que en ambos bandos tiene que haber la suficiente serenidad y prudencia para ver cómo se superan, digamos, los efectos de la durísima campaña de segunda vuelta, incluido agravios fuertes, muy fuertes, ¿no? Como este agravio del narcoestado, digamos, puesto para la posibilidad de que ganara Keiko Fujimori. Son cosas que probablemente han sensibilizado y resentido mucho. Cómo se levanta eso para luego tender puentes. Porque esta estrechez de números lo que te está diciendo es de aquí a acá hay dos fuerzas que tienen que entenderse y que tienen que negociar para asegurar la gobernabilidad del país. Porque bien, la madurez de estas dos fuerzas nos tienen que llevar a la madura responsabilidad de hacer gobierno para los próximos 5 años, ¿no? Doctor Raúl Chanamé, comparte la lectura, la apreciación. Obviamente que usted también nos ha ayudado a lo largo de esta campaña a tener apreciaciones lo suficientemente objetivas respecto a cómo ha evolucionado este proceso, ¿no? Por momentos pensamos que esto iba a terminar una crisis, por momentos, ¿no? Claro. Pero finalmente hemos logrado consolidar por cuarta vez un régimen, ¿no?, electo por el voto popular, que claro, eso es muy importante. Claro, yo creo que hay dos lecciones positivas, ¿no? La sensatez con la cual han reaccionado los liderazgos políticos, muy importante, muy sereno PPK, y muy sensata Keiko, llamando a la espera de los resultados oficiales. Y en segundo lugar, confiando ambos en que los organismos electorales cumplirán su papel constitucional, lo cual creo que lo vienen haciendo bien, a pesar de los inmensos problemas que hemos tenido en este proceso electoral por una legislación mal dada. Entonces creo yo que estamos culminando un proceso histórico que solo recuerdo con las elecciones del año 1962, donde Ayel Latorre y Fernando Belaúnde tuvieron 32% ambos, y hubo simplemente fracciones a favor de Belaúnde. Es un proceso encrispado tremendamente que acabó con un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que ahora ocurre lo contrario, ocurre sensatez, ecuanimidad de los dirigentes, y eso creo que da un compás de espera y la credibilidad del sistema electoral. O sea, ambos han apostado a que el sistema electoral va a ser neutro, imparcial, y creo que los resultados que se están dando reflejan eso. Pero hay un mensaje político. Acá no ha habido victoria aplastante de nadie. Ha habido un empate técnico. Incluso cualquiera sea el resultado mañana es un empate técnico. Claro. O sea, se tiene que leer políticamente ese resultado, ¿no? Que alguien diga, pues, gané, es como un partido de fútbol. En un partido de fútbol, cuando se gana por penales, o sea, después de haber jugado los 90 minutos, haber jugado 30 minutos adicionales, y vas a los penales, es un empate profesional. Y que alguien falle y choque al palo es el tema de la fortuna. Entonces, creo yo que el mensaje es de que se requiere pues un gran acuerdo nacional. Creo que están dadas las condiciones. Sin embargo, ahí hay un componente importante que habría que tomarlo en cuenta en el análisis que usted está haciendo. Es decir, en el caso de Keiko Fujimori, gran parte de sus electores son cautivos. O sea, que vienen del sector C y D, ¿no es cierto?, pero que son de ella, digamos. Vamos a ver. Uy, algunos son del padre. No vienen de otras corrientes políticas. No ha sumado, no ha hecho alianza. Acá el tema de Pedro Pablo Kuczynski es mucho más complicado. Es más frágil. Viene Verónica Mendoza, viene Guzmán, viene Acuña, es decir, viene toda una recolección, ¿no es cierto?, de apoyos solidarios, si se quiere, o no solidarios o interesados, pero que eso no es exactamente lo mismo para PPK que como para la señora Fujimori. Claro, y en el caso de una hipotética victoria de PPK, la conformación de su primer gabinete ministerial tiene que expresar, tiene que reflejar esa coalición de intereses que han confluido, ¿no? Entonces, sin que necesariamente sea un sancochado, ¿no? O sea, porque normalmente en sancochado hay camote, yuca, yo creo que papa, tiene culto, ¿no? Pero sin necesidad de llegar a ese extremo. Creo que tiene que nombrarse un primer ministro que refleje la política de Estado que ha planteado PPK, que creo que es de economía de mercado, ¿no?, con el tema de perfeccionar la gestión.
pero también se tiene que permitir que ingresen estos sectores. Es más, la audacia de PPK sería pues incluso incluir a personas, a técnicos cercanos al fujimorismo. Esa fuese una audacia, que ¿no? ya lo han soltado, ya Claro. ha sido soltado, como lo han insinuado. Juan, esa sería una salida para atenuar un poco las tensiones políticos sociales que se están notando en algunos ambientes del país. Bueno, porque mira, en las dos hipótesis, ¿no? En la Ya. hipótesis de que Pedro Pablo Kuczynski sea el nuevo presidente ya. del país, Ajá. lo que vamos a tener es a un presidente muy débil y con una enorme necesidad, lógicamente, de una apertura desde su lado y desde un tendido de puentes con el legislativo, que es lo otro importante. Y en el hipotético caso de un triunfo, si se cruzaran los números, ¿no?, que es un poco más lejana la posibilidad de Keiko Fujimori, lo que tendríamos es a una presidencia muy fuerte, ¿no?, junto con un Congreso igualmente fuerte de su bancada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esas dos caras que en el caso de Kuczynski, que es lo que conviene analizar a futuro, lo que yo veo es de que no solamente sería un gobierno frágil, sino un gobierno con muchísimos compromisos. Estos compromisos últimos que constituyeron prácticamente el avance de él en la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo vas a responder a esos compromisos? Ahora, como plantea Raúl, la apertura desde un gobierno de apertura, con un primer ministro de apertura, porque a veces los gobiernos son de apertura y el primer ministro no te da la talla, ¿no? No es que a ti se te ocurra en este hacer... momento no se sabe quién sería. No es que a ti como gobernante se te ocurra abrir el espectro político, pero no tengas el ministro ni político, ni capaz, ni suficientemente operador. Pero estás partiendo de una premisa, o sea, estás partiendo de un supuesto que Kuczynski se ha encargado a lo largo de su campaña de tomar distancias, porque tú dices, ahí hay unos compromisos, dices, ¿no es cierto? Pero Claro, los compromisos no es que tengas tú que darle un cargo político a uno u otro. porque él ha pedido Los- adhesiones, claro, pero no comprometidas. Eso es lo que he No dicho, no sé hasta qué punto vayan a ser compromisos, pero... Donde ha los firmado que- un documento digamos, sí hay un compromiso, ¿no? digamos. Donde ha firmado, por ejemplo, con la CGTP, firmó un documento. En la construcción civil firmó un documento. Ya. También Ya. firmó donde, bueno, en otros gremios ha Ya, firmado. pero ahí donde no haya firmado documentos Ya. y los compromisos sean de una u otra forma implícitos, por ejemplo, la votación de Verónica Mendoza, Ahí no hubo documento alguno. no hay documento alguno, pero tendrá a Verónica Mendoza al frente, Ah, bueno. ¿no? De pura cortesía No, también tendría así que es, decirle algo. Así es. Tampoco. Bueno, entonces, el problema es cómo respondes a eso Ya. y cómo negocias. Pero lo fundamental es cómo entenderte con una mayoría de 73 congresistas dentro del Congreso, donde tú tienes, en primer lugar, que pensar en una de las grandes promesas que has hecho, el de enfrentar la inseguridad interna y el de enfrentar la corrupción. Para enfrentar estos dos grandes males del país, lo primero que tienes que hacer tú es armar y consolidar una reforma en el Poder Judicial y una reforma en el Ministerio Público, que son los grandes tapones de la impunidad. No, para eso necesitas negociar. Necesitas establecer una reforma urgentísima. La inseguridad ciudadana no se resuelve con un problema policial, ni la corrupción con un problema de Contraloría. Se ha dicho que Kuczynski, doctor Chamé, sí tiene cintura para ser un buen negociador, ¿no? Además, le han tildado de lobista. Bueno, todo lobista es un buen negociador. O sea, si ese es, digamos, el membrete que le quieren poner, ¿no es cierto? Pero, ¿qué lobista no es mal? Bueno, PPK está 40 años en la política, Entonces ¿no? sabe, o sea, no es que es un tipo sabe que cómo, llega... y estar en la política peruana... Que no es llega esta- tímidamente, ¿no? Ahora, yo creo que sabe bastante de eso. tiene buena experiencia, ¿no? Claro. De gestión, yo creo que tiene buena muñeca, ha entendido el mensaje. Él obtuvo solo, en la segunda vuelta, solo 45% de los votos. O sea, lo que tiene prestado es 5%, pero solo, las encuestas lo reflejan,
¿no? 10 días antes tenía ya casi la mitad del país. Lo que ocurre es que vienen estas ayudas porque no crecía de ese techo que Ya. de 45%. ¿Y ese ¿no? 5 casi sería Verónica? Por supuesto. Y Santos. Goyo Santos. Santos también. Santos, Pero para mí es Santos determinante. le ha entregado, pero sin hacerlo públicamente y Exacto, masivamente, pero ¿no? si solamente revisamos la votación de Cajamarca, donde en la primera vuelta Santos obtiene 50% y Keiko Fujimori 35%, y en esta Ahora le segunda ha vuelta es volteado el- 50% PPK y Keiko Fujimori 49%, estamos viendo a quién tiene que agradecer de alguna manera. Santos indirectamente, desde mi punto de vista, ha sido determinante para ese 1% que hay allí, ¿no? Es determinante. Entonces, PPK tiene, independiente de la política, también tiene que satisfacer demandas subjetivas, emocionales de poblaciones como el sur y Cajamarca. Para ambos, la historia política del Perú y la historia de las negociaciones, de las crisis que hemos tenido, siempre se han fundado en este tipo de negociaciones. La famosa terrible crisis tras la renuncia de Fujimori, Bueno, ¿no? la política es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Es La política como es negociar, ¿no? Tú que me das, yo que te doy, finalmente. Pero acá viene la pregunta, ¿cuánto tiene que ceder un presidente, ¿no? Frente a una mayoría aplastante como la del Congreso? ¿Cuánto habría que ceder? Porque si él va a ceder, entonces el Ejecutivo va a entrar en trompo. Ahora, tampoco, Alberto, pensemos Sí. en una oposición fujimorista, ¿no? Radical y a rajatabla contra Pedro Pablo Kuczynski, por más dura que haya sido la segunda vuelta. Kukulis ha anunciado que no sería porque bueno. No te olvides de que también las posibilidades de Keiko Fujimori a futuro, sus posibilidades de volver a candidatear no están descartadas ni agotadas. Pero van a ser mucho más difíciles. No, probablemente. Pero ellos tienen también que construir futuro con esa mayoría en el Parlamento. Y tú no puedes construir futuro político, ¿no?, haciendo una posición destructiva. Entonces yo creo que ellos tienen que comprometerse con reformas, coincidir con el gobierno en muchas cosas, hacer gobernabilidad juntos desde el Congreso, y eso le convendrá al fujimorismo. Bueno, Eso pero es en el fondo lo sumamente conviene al país, ¿no? importante. Porque si el país Porque- se entroniza en el caos, eso va a ser terrible. Así es, porque mira, esta es la primera oportunidad, así como tú señalabas, o Raúl mencionaba, esa estrechez de las votaciones, o estrechez de esa votación que puso a Belaúnde y a ella de la Torre y que motivó el golpe de Estado. Hemos superado estas alternativas de facto militares que tenía el sistema político casi siempre, ya las estamos dejando lejos. Esta es la cuarta elección democrática de sucesión presidencial, pero nuestro sistema político sigue en crisis. Sí, frágil. ¿No? Pese a esta Pero cuarta ¿es el sucesión sistema o son los democrática. partidos? ¿Ah? ¿Es el Los sistema o son los partidos y el partidos? sistema político, porque el sistema político te incluye el sistema electoral, Pero entonces habría y que- te incluye, como yo Sí. decíamos hace unas semanas Sí, sí, acá, sí. ¿no?, la reforma presidencial también, ¿no? Porque esa dualidad entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno complica mucho complica, el obvio, mando claro, presidencial. claro. Y luego la desconexión de los gobiernos regionales con el gobierno unitario central. Ahora, esto nos lleva a engranar rápidamente, porque este es casi Ya. todo un proceso, ¿no? De todas las cosas que ustedes van Pero soltando para ir... no imaginemos una oposición fujimorista necesariamente Ya, correcto. destructiva, Interesante lo que tú propones. destructiva. Ahora, doctor Chanamé, tomando en cuenta lo que acaba de decir Juan, esto nos lleva a plantear lo siguiente. Se requiere entonces como punto de partida del Congreso y con todo lo que significa esta nueva movida política, estos nuevos equilibrios de fuerza y todo lo demás, a que se ponga en debate sobre la marcha una reforma política electoral. Sí, creo que en la primera legislatura tiene que ponerse en agenda la reforma electoral. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones el 2018. O sea, en 24 meses tenemos una campaña Sí. electoral complicadísima. Miren, hemos tenido 19 listas electorales y casi ha zozobrado las elecciones. En las elecciones regionales y municipales se presentan 10.000 listas electorales. Y con esta legislación no se resiste una campaña de esa naturaleza donde puedan haber tachas por doquier. Entonces, la primera medida, el primer acuerdo debería ser una reforma electoral urgente para hacer previsible
el proceso electoral del 2018. De lo contrario, pues podríamos realmente en ese proceso sí entrar en crisis el sistema, como tú lo has indicado. Creo que la democracia es fuerte en el Perú, o sea, la vocación democrática, pero las instituciones, llámense los partidos, son muy débiles, excesivamente débiles. No corresponde al modelo los partidos que tenemos el día de hoy. Entonces, y es más, han perdido los partidos. O sea, ¿quién ha ganado? PPK, un independiente, Claro. y Keiko Fujimori, que también tiene un partido... Que son partidos de reciente data, o sea, claro, ni siquiera ¿no? son de larga Y los historia. partidos tradicionales han entrado a una crisis tremenda que tiene que identificarse a través de una legislación adecuada. Claro, nosotros le decimos fujimorismo, ¿no? Porque viene arrastrando todo de lo que es Fujimori, pero la propia Keiko Fujimori ha tratado en lo posible de decir, no, ya el partido que estoy creando no es un partido fujimorista, ¿no? Es un partido de fuerza popular, dice, ¿no? O sea, claro, tratando de tomar su distancia. Dejó a la vieja guardia de lado, a la Sí, guardia pues, dorada. la dejó colgada ahí. La dejó colgada y ella ha tenido éxito sin necesidad de recurrir pues a su vieja guardia pretoriana, ¿no? De voceros. Entonces, yo creo que vivimos también un nuevo ciclo político, que esta ley tiene que, una ley reformada, tiene que dar apertura pues a estos nuevos movimientos que han surgido, ¿no? Nuevo ciclo político, Juan, pero ¿qué tan comprometida está la población electoral en eso? Porque es importante saber si los ciudadanos estamos comprometidos a hacer renovación de cuadros, a hacer renovación de las organizaciones políticas. Bueno, mira, en la ciudadanía el primer termómetro que el gobierno y el Congreso van a tener que poner, digamos, en la piel de la opinión pública y la ciudadanía, Sí. es la capacidad de responder a todas esas expectativas de un nuevo gobierno. Expectativas, la ciudadanía está con muchísimas expectativas, ¿no? Si tiene o no tiene un buen gobierno, si este gobierno va a ser muy superior al gobierno que acaba de salir, lo cual es siempre así, pero sobre las ofertas electorales. Ahí es donde se van a tener que serenar los dos bandos, ¿no? Y priorizar cosas. ¿Con qué van primero? Hay muchísimas ofertas electorales que no podrán ser cumplidas hasta que el PBI peruano tenga otro nivel, el crecimiento también y otras cosas, como las ofertas salariales, ¿no? Aumentos a los policías, aumentos a los maestros, mejoras, ajustes tributarios, todo ese tema económico, todo ese paquete de ofertas económicas tiene que serenarse, priorizarse y calendarizarse, ¿no? Ahora, los compromisos de expectativa principales con la ciudadanía, resolver el problema de la seguridad, ¿no? La prioridad de la reforma electoral, que lo acaba de explicar muy bien Raúl, es una prioridad de prioridades, porque tienes un calendario muy próximo, ¿no? Quizás otras reformas políticas pueden venir atrás, pero esa tiene que estar por delante. La inseguridad ciudadana es, tú marcas prioritario. Así es, pero eso no se resuelve con Obvio, 24 horas con la policía. Ni 24 por 24. Ahí hay que hacer reformas en dos instancias muy complicadas y delicadas. Ministerio Público, ¿no? Poder Judicial. Que tiene las garantías de la persecución del delito, digamos, no me dejará mentir acá el ilustre abogado, pero el Poder Judicial tiene una estructura defectuosa también, y el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que hay que reformarlo. ¿No? Entonces, ese es un tema bastante duro, donde ambos bandos tienen que ponerse muy de acuerdo, porque es una prioridad. Claro, vamos a ver. Son las dos cosas que han estado en el corazón de la campaña electoral. Vamos a llevar la pelota a la cancha del doctor Chanamé. Doctor Chanamé, yo conversé aquí con dos distinguidos miembros del Poder Judicial. El doctor Mendoza, usted lo sabe, que fue presidente del Jurado Nacional y presidente de la Corte Suprema, estuvo hace menos de una semana con nosotros, y le planteé exactamente esto, el tema de la justicia y todo lo demás. Y también vino el doctor presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Águila. ¿No? Águila, efectivamente. Y le dije, doctor, aquí el Consejo Nacional de Magistratura tiene que de alguna manera hacer una autocrítica y ver cómo que mejorar. Ahí ese sí, claro que sí, hay que hacerlo, pero la decisión política no lo van a tomar ellos, pues. La decisión política la tendrá que tomar la instancia del primer político. Hay un proyecto, el Seriajus, es un proyecto muy serio, pero que también tiene que su está puesto ahí. pero bueno, pero tendrán que verlo. ¿Usted qué piensa? Sí, yo creo que hay que empezar con reformas puntuales. En primer lugar, creo que, como bien decía Juan Paredes,
se tiene que, por ejemplo, quien salga presidente tiene que designar ministro de Economía con anticipación y ministro del Interior. O sea, el ministro del Interior en este momento es importantísimo para establecer esta transición de la voluntad política sobre la seguridad. La población pide a gritos, o sea, se han realizado las elecciones, pero han seguido habiendo muertes, robos, sí, claro. Pero no un secuestros. ministro del Interior que se ponga la gorrita de policía como Urrestia. Un ministro del Interior que vea horizonte Claro, al claro. problema. Que fije políticas Claro. claras. ¿no? Un técnico que pueda establecer una alianza con el Ministerio Público y el Poder Judicial para hacer Exactamente. previsibles e inmediato las sanciones a los grandes criminales, porque lo que ocurre es que la población no identifica que el Poder Judicial cumpla su papel. ¿Por qué? Porque acá en el Perú un proceso penal complejo dura 4 años. O sea, cuando está acabando el próximo gobierno, nos enteramos si a Carnecita, si a Pulpín, los condenaron. Entonces ahí hay una sensación de impunidad tremenda en la población. Es más, nos terminamos enterando que el antisocial que ha hecho un crimen, un asalto, Está en la a calle. los 2 años ya está caminando, está claro. nuevamente volviendo con sus fechorías. Entonces necesitamos hacer una alianza de Estado en relación a este tema. Yo creo que eso no es problema de presupuesto, no es problema de reformas legales, es problema de voluntad y acuerdo. Y liderazgos. ¿no? Y liderazgo, por supuesto. Obvio Se necesita que liderazgo. un líder en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia y un presidente que tenga esa voluntad. ¿no? Ah, Pero, Raúl, hay esa Raúl, posibilidad de para liderazgo. que ese liderazgo, yo lo había planteado aquí Ya. ante la sorpresa de Alberto, Sí. la necesidad de que el presidente de la República asuma su papel de jefe de Estado por encima de estos dos poderes, no para Someterlos. someterlos ni subordinarlos, sino para simplemente ejercer el mandato que recibe como presidente, que es el Obvio. mandato del Eso lo jefe de mencioné. Estado, simplemente Sí, claro. para ejercer su mandato. Lo que pasa es que no tiene atribuciones de cómo ejercer ese mandato sobre los otros poderes. Eso no lo tiene, tiene solo el nombre. Eres jefe de Estado y haz lo que tienes que hacer. Un poco eso es lo Claro, que pero le dice también la hay Constitución. una La suerte de- Constitución no le da Pero esa atribuciones. es el le mismo- dice simplemente haz lo que tienes que Pero hacer. cuando se dice, eres jefe de Estado. eres el primer dignatario de la nación, Así es. eso no debe implicar eso, Así es. que es el primero. Entonces, ese ministro del Interior tiene que saber que si tiene un jefe de Estado va a poder establecer esa alianza de Estado que dice Raúl con el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque si sabe que su jefe de Estado no lo siente como jefe de Estado, sino simplemente como gobernante, el ministro del Interior no va a tener la fuerza. Queridos amigos, hemos, como siempre, este tipo de entrevistas con personas que conocen del tema, que saben, que opinan con propiedad. No aquellos que lanzan algunas ideas hacia el aire y que finalmente nos enredan más, sino como es el caso de Juan, que todas las veces que ha venido acá nos ha llenado de cosas muy nutridas, de muy sesudas en el análisis, y eso nosotros saludamos y agradecemos profundamente, al igual que el doctor Raúl Charame. Muchísimas gracias por su presencia. Queridos amigos, el día de hoy, en un pocos minutos más, se va a hacer el juramento de fidelidad a la bandera. Y bueno, voy a acudir, y así que no sé si Raúl, pero con Juan somos poseedores de esta, que la voy a llevar porque me han pedido que la lleve, de esta hermosa medalla. Que Sí, la la tienes tengo. tú también, Sí, la tengo ¿no es cierto? del ejército, La sí. tienes, exactamente. Es una hermosa medalla que para los actos de Bolognesi Así es. hay que lucirla, ¿no? Y hoy Así día es. hay el juramento en la Plaza Bolognesi, de tal suerte que ahí todos los peruanos de alguna u otra manera debemos decir que tenemos que cumplir con todos nuestros deberes, ¿no es cierto?, hasta quemar el último cartucho. Y este año es el bicentenario de Bolognesi, ¿no? Es un Exactamente, acontecimiento un doble, acontecimiento, de tal suerte que honor y gloria al coronel Bolognesi y a todos aquellos que forman parte de nuestro ejército del Perú. Juan, muchas gracias. Gracias. Como siempre. Gracias, Alberto. Gracias, Muchísimas mi Gracias, Alberto. Gracias, Juan. Gracias, queridos amigos, y nos estamos reencontrando desde la radio, a través de Radio Nacional de Perú y 7.3 Noticias TV Perú el día de mañana.